Vamos a resolver el siguiente circuito que nos está pidiendo que determinemos el equivalente de Thevenin o de Norton. Para nuestro caso utilizaremos el teorema de Norton. Entonces lo primero que hay que hacer es identificar la salida y a partir de ahí cortocircuitarla. Y nosotros decimos que por ese cortocircuito va a pasar una corriente, que es la corriente de Norton. Nosotros la podemos proponer en el sentido que nosotros queramos. Y a partir de ahí hay que encontrar esa corriente mediante ya sea método de mallas o método de nodos. Pero antes de eso, como no nos interesa encontrar voltajes ni corrientes en las demás resistencias, podemos reducir algo si está en serie un paralelo. En este caso tenemos en paralelo R3 con R6, en serie, perdón, y en paralelo R5 con R1. Entonces, reduciendo eso, para que se nos haga más fácil el análisis, obtenemos los siguientes valores equivalentes y el circuito. Entonces ya a partir de aquí nombramos nuestros nodos y proponemos la dirección de las corrientes en cada elemento hacia la dirección que nosotros queramos, ya sea derecha o izquierda. Y entonces ya aquí hay que empezar a plantear ecuaciones de nodos. Entonces comenzando con el nodo D, decimos que todo lo que entra es positivo y todo lo que sale es negativo. En este caso entraría corriente en R equivalente 2 menos corriente en R7 menos corriente en la fuente 1 igual a 0. Y aquí expresamos esto como diferencia de potenciales. Para la corriente en R2 decimos que es el voltaje en A menos el voltaje en D sobre la resistencia equivalente 2, el menos de la fórmula, y para la corriente en R7 es voltaje en D menos voltaje en E sobre R7. Y la fuente, como no tenemos un valor resistivo, se deja de la misma manera y vamos a intentar que con otra fórmula lo cancelemos. Entonces esta se queda igual. Y a partir de aquí, como el voltaje N es cero, lo podemos cancelar y lo omitimos de nuestra fórmula. Y ya factorizamos todos los términos comunes. En este caso el voltaje N está únicamente sobre la resistencia equivalente 2, lo dejamos solo. Y factorizamos el voltaje en D, sacamos el negativo y hacemos la sumatoria de todos los factores comunes de voltaje en D. Pasamos del otro lado la corriente en el voltaje 1 y al final sustituimos los valores y obtenemos la primera ecuación con tres incógnitas. Entonces ya luego de aquí aplicamos nodos en el siguiente nodo, que sería el nodo C. Aquí decimos que lo que entra es positivo y lo que sale es negativo. Entonces es más la corriente en R4. En este caso aquí me equivoqué. Sería menos la corriente en R equivalente 1 más la corriente de la fuente 1 igual a 0. Aquí me equivoqué en esta, pero acá abajo lo corregí, así que no va a afectar en el cálculo final. Entonces nuevamente expresamos esto como potenciales. Entonces en la corriente 4 sería voltaje en E menos voltaje en C sobre R4, que sería un menos voltaje en C menos voltaje en A sobre R equivalente 1, más la corriente en la fuente 1 igual a 0. Entonces aquí factorizamos los valores y aquí observamos que ya corregí el menos del voltaje en C, ya lo puse aquí en la formulita y lo sumé con todos los factores en común. Lo pasé del otro lado restando la corriente en la fuente 1 y al final sustituimos los valores y nos quedaría la ecuación número 2 con tres incógnitas. Aquí vemos que nuevamente nos queda la corriente en la fuente 1, entonces esta se podría eliminar en una ecuación con la de arriba. Entonces eso va a ser de mucha ayuda. Luego de aquí proponemos nuevamente otra ecuación, en este caso en el nodo A o nodo B. En este caso como A es igual a B, entonces no interesa que nodo sea. Entonces nuevamente lo que entra es positivo y lo que sale es negativo. Entonces es más corriente en R equivalente 1 menos corriente en R equivalente 2 menos la corriente en R2 igual a 0. Entonces aquí expresamos esto como diferencia de potenciales sobre resistencia. Y para la resistencia equivalente 1 nos queda voltaje en C menos voltaje en A sobre resistencia equivalente 1 menos la fórmula voltaje en A menos voltaje en D sobre la resistencia equivalente 2. Y para IR3 y R2 nos quedaría menos voltaje en A menos voltaje en E sobre R2 igual a 0. Aquí factorizamos los términos en común de voltaje en A y agregamos los términos que están solos, en este caso voltaje en C y voltaje en D. Y al final sustituimos todos los valores y nos daría la ecuación número 3, o 3 con tres incógnitas, agregando como incógnita el voltaje en D. Así que aquí podemos
obtener otra ecuación porque necesitamos otra, porque recuerden que tenemos cuatro incógnitas, que es voltaje en A, voltaje en B, voltaje en D y la corriente en B en la fuente. Entonces necesitaríamos otra ecuación. Entonces aquí vamos a observar la fuente de voltaje y vamos a proponer una ecuación con respecto a los potenciales. Entonces el voltaje 1, que tenemos su valor, va a ser igual al potencial más positivo que nos marca la fuente, que es el de la izquierda, voltaje en C menos voltaje en D. Entonces aquí despejando, despejando y sustituyendo el valor de la fuente, nos quedaría la ecuación número 4. Entonces ahora sí tenemos cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas y podemos resolver el circuito. Bueno, el circuito no, el sistema de ecuaciones. Entonces aquí nosotros planteamos una matriz y esto lo podemos resolver o ya sea a mano o utilizando una calculadora. Para nuestro caso vamos a utilizar una calculadora y vamos a obtener los siguientes valores. Voltaje en A va a ser menos 110.3 volts, voltaje en C 117.89 volts, voltaje en D menos 268.1 volts. Aquí como no nos interesa la corriente en la fuente, omitimos ese valor, pero igualmente lo podemos obtener por el sistema de ecuaciones. Aquí esto ustedes lo pueden hacer con calma, a mano o por el método que ustedes gusten. Entonces ya obteniendo los potenciales en cada uno de los puntos, simplemente como nos interesa la corriente que pasa por IN, pues podemos hacer varias cosas, pero lo más sencillo es fijarnos que por donde pasa la corriente de Norton es la misma que la corriente en R2. Así que si aplicamos ley de Ohm en la resistencia 2, podemos obtener la corriente de Norton. En este caso, la corriente en R2 sería igual a la diferencia de potenciales sobre la resistencia 2. Entonces, el más positivo es voltaje en A menos voltaje en E, voltaje en E0, entonces sobre R2. Entonces ya tenemos el voltaje en A, que es negativo, y nos quedaría menos 2.45 miliamperes. El menos lo que nos quiere decir es que la corriente en R2 y la corriente en Norton realmente irían hacia arriba. Pero como estamos con resistencias, se aplicaría el valor absoluto y nos quedaría positivo. Entonces esta es nuestra corriente de Norton. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular la resistencia de Norton. Para calcular esta resistencia de Norton, lo que tenemos que hacer es hacer pasivas las fuentes independientes, retirar el corto de la salida y calcular esa resistencia. Para hacer pasivas las fuentes de voltaje ponemos un corto y para hacer pasivas las fuentes de corriente ponemos un circuito abierto. En este caso únicamente tenemos una fuente de voltaje y la sustituimos por un corto y nos quedaría el siguiente circuito equivalente. Y lo que tenemos que hacer es calcular la resistencia sobre los dos puntos que están abiertos. Entonces pues es un circuito que se puede reducir por serie y paralelo. Nada más hay que tener cuidado con qué reducciones hacemos. Aquí observamos que la resistencia equivalente 1 con la resistencia equivalente 2 estarían en serie, no en paralelo, lo que nos daría una resistencia equivalente 3. Y también observamos que la resistencia 4 con la resistencia 7 estarían en paralelo, igualmente nos darían otra resistencia equivalente, que en este caso sería R equivalente 4. Haciendo las operaciones nos darían los siguientes valores y nos quedaría un circuito en serie. Y a partir de aquí la resistencia de Norton pues es la sumatoria de todas estas y nos daría un total de 93.796.47 ohms. Entonces ya teniendo la resistencia de Norton y la corriente de Norton, podemos plantear nuestro circuito equivalente de Norton. Entonces, nosotros ya sabemos que el equivalente de Norton es igual a una fuente de corriente en paralelo con la resistencia de Norton. Y en sus salidas tendríamos los puntos A y B del circuito original. Obviamente con los valores que calculamos se sustituyen aquí. Y entonces el circuito que está acá es el mismo que acá en la salida, simplemente que simplificado.